que trata de combinar e integrar percepciones de la psicología en la economía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conseguir una visión más profunda y realista del comportamiento de los agentes en los distintos mercados. Los agentes económicos presentan ciertas limitaciones y rasgos que no son contemplados por las corrientes preponderantes en economía. Dos de sus principales precursores son Daniel Kahneman, ganador del Premio Nobel de Economía en 2002, y Amos Tversky. También tenemos otros autores destacados en este campo, que son Ward Edwards, Richard Thaler, también ganador del Premio Nobel en Economía en el 2017. Esta rama de la economía parte de una descripción del comportamiento económico de los individuos y analiza cómo su conducta influye en la economía, tanto en contextos de certeza como de incertidumbre. Profundiza en aspectos como el proceso de toma de decisión de los consumidores, la valoración de los resultados económicos de sus decisiones, la racionalidad, la imprevisibilidad, la reacción del individuo, el egoísmo y el interés propio, entre otros. Los campos de estudio están principalmente referidos con la racionalidad o con su ausencia, en los que se refiere a los agentes económicos. Los modelos del comportamiento generalmente integran visiones desde la psicología con la teoría económica neoclásica. El siguiente. La historia. En la economía clásica, la teoría económica tuvo una relación cercana con la psicología. La economía del comportamiento ya se encuentra presente en los mismos principios de la economía neoclásica, Irving Fisher y John Maynard Keynes. Adam Smith considera en su teoría que ser racional significa tener razones para hacer lo que se hace, no implica maximizar nada. Ambos autores recuperan algunos conceptos, ya que estos han sido introducidos por Adam Smith, o modifican otros al integrar psicología en la economía. Los economistas comenzaron a distanciarse de la psicología durante el desarrollo de la economía neoclásica, a medida que buscaron redefinir la disciplina como una ciencia natural, con explicaciones de la conducta económica deducidas de supuestos sobre la naturaleza de los agentes económicos. Siguiente. El concepto de Homo economicus fue desarrollado y la psicología de la entidad era fundamentalmente racional. Sin embargo, las explicaciones psicológicas continuaron apareciendo en el análisis de muchas figuras importantes en el desarrollo de la economía neoclásica. Por ejemplo, tenemos Francis Edward, Wilfredo Pareto, Irving Fisher y John Maynard Keynes. Otro punto de análisis que proporciona importantes implicaciones es la ruptura con el Homo económico. La teoría económica no puede considerarse al individuo como una persona asocial, que no contempla valores sociales como la solidaridad. Aunque buscará en todo caso el bien maximizar su utilidad, cueste lo que cueste. La realidad es que las circunstancias del entorno y las personas de las que se rodean condicionan sus decisiones económicas. Asimismo, el individuo valora su tiempo y por lo tanto de búsqueda del bien que satisface su necesidad. Siguiente. Ya. La teoría de Kahneman y Tversky llega a la conclusión de que la teoría prospectiva puede considerarse una mejora y perfección de la teoría de la utilidad esperada, a través de la demostración del incumplimiento de algunos de los axiomas más importantes de la teoría BNM que ellos han planteado, la cual sigue teniendo una gran importancia en nuestros tiempos. Las aportaciones de Kahneman y Tversky en la economía conductual permiten ver que el ser humano tiene una mente compleja, que utiliza los atajos a la hora de decidir y que se comporta en forma diferente en función a la probabilidad de perder o ganar a cada alternativa que se le presenta. Además, la teoría de los prospectos tiene un nuevo sistema de desarrollo en la teoría económica, ahora desarrollada a través de evidencias empíricas en lugar de axiomas o bases teóricas. La economía del comportamiento se encuentra en plena expansión. En la actualidad se centra en tratar de encontrar modelos matemáticos que formalicen e incluyan elementos psicológicos en el análisis, pero todavía hay mucho que hacer en este campo. Siguiente.
Ya. Esta teoría se basa en dos fundamentos. La primera, que sería la teoría básica de la demanda de los consumidores, se basa en tres supuestos. El primero sería los consumidores prefieren claramente unos bienes a otros. El segundo, los consumidores se enfrentan a restricciones presupuestarias. Y por último, dadas sus preferencias, los consumidores, sus rentas y los precios de diferentes bienes deciden comprar las combinaciones de bienes que maximicen su satisfacción. El siguiente, pero más generalmente, este modelo principal de comportamiento, no, antes. Este modelo principal de comportamiento microeconómico asume que los individuos toman decisiones tal que maximizan su función de utilidad usando la información disponible y procesando esta información apropiadamente. Sin embargo, las investigaciones de economía conductual parecen seguir que los individuos se desvían a los modelos estándar en tres aspectos. El primer aspecto son las preferencias no estándar, el segundo, creencias no estándar, y por último, la toma de decisiones no estándar. Ya. Bueno, entonces diremos que la economía conductual es una rama de la economía que trata de entender por qué las personas tomamos decisiones irracionales o con racionalidad limitada. En este entender diremos que la economía conductual es distinta a la economía neoclásica. ¿Por qué? Porque la economía neoclásica nos dice que las personas tienen una racionalidad que funciona de manera perfecta, ya que las personas tienen presente todas las alternativas disponibles. Entonces se supone que dichas personas tienen el conocimiento para tomar una decisión dada, sus preferencias definidas, que maximice su utilidad. En este entender, las personas siempre toman la mejor decisión que puedan. En cambio, en la economía conductual, las decisiones no se caracterizan por ser óptimas y que generen un máximo bienestar posible. En la economía conductual suponemos que las personas humanas con en la economía conductual suponemos que personas humanas con defectos y limitaciones bajo el contexto de racionalidad limitada a la hora de tomar decisiones. Como ideas importantes o tópicos tenemos los siguientes, que son la heurística y los sesgos. Tomar una decisión no solo conlleva un costo monetario o solo un costo de oportunidad, también significa un costo mental, o sea, requiere de un esfuerzo mental al tomar la decisión. Por nuestra, pero nuestra mente es ociosa, ya que busca una salida más fácil a la hora de decidir, porque no nos gustan las decisiones difíciles, sino solo escapes fáciles o formas fáciles de resolver problemas. Entonces, a este tipo de decisiones fáciles las llamaremos heurísticas, que es una solución fácil ante una determinada problemática. El problema es que no siempre las heurísticas funcionan como deberían y las personas tienden a arrepentirse de las decisiones tomadas. Cuando esto sucede, estamos hablando de sesgos cognitivos, que no es más que una técnica mental que nos lleva a tomar decisiones erradas. Siguiente, metodología. La economía conductual toma elementos de, como ya se mencionó, la psicología conductual y elementos de la economía tradicional. En un inicio, las teorías conductuales en economía y finanzas fueron desarrolladas casi en su totalidad a partir de observaciones experimentales y encuestas. Hablando en tiempos más actuales, los datos del mundo real han alcanzado una posición más relevante que en ese entonces. Tenemos el ejemplo de las imágenes por resonancia magnética funcional, que son utilizadas para determinar qué áreas del cerebro están activas durante varios pasos de la toma de decisiones económicas. Siguiente. Experimentos. Son simulaciones de las situaciones del mercado, como la negociación en la bolsa de valores y las subastas. Son sumamente útiles, en la medida que pueden ser usadas para aislar el efecto de una tendencia particular en la conducta. La conducta observada del mercado puede típicamente ser explicada de diferentes maneras, pero aplicando experimentos cuidadosamente diseñados y compatibles con un incentivo de por medio, se puede ayudar a estrechar el rango de explicaciones plausibles de manera admirable de quien las realice. Siguiente. Los temas con las finanzas conductuales. Las observaciones clave documentadas en la literatura de finanzas conductuales incluyen la falta de simetría entre las decisiones de adquirir o mantener recursos, llamadas coloquialmente la paradoja del pájaro en el arbusto,
Este es un refrán inglés, el cual nosotros conocemos como más vale pájaro en mano que cientos volando. Este refrán significa que es mejor tener algo seguro con bajo riesgo a tener algo especulativo con alto riesgo. Lo paradójico es que se muestra que los inversores a menudo hacen caso omiso y optan por todo lo contrario. Ahí es cuando vemos la racionalidad limitada con la que se usan, ¿no?, las personas. Y la fuerte aversión a las pérdidas y el arrepentimiento unido a cualquier decisión donde algunos recursos emocionalmente valiosos pueden ser totalmente perdidos. Acá hablaríamos de los sesgos cognitivos. Por naturaleza, los individuos son adversos al riesgo, lo cual va a influir en sus decisiones. Siguiente. La aversión al riesgo es el concepto que representa el rechazo de los individuos a la incertidumbre de sus inversiones, lo cual implica que el individuo huirá generalmente del riesgo en sus comportamientos económicos, aun cuando la opción con riesgo le permita obtener una mayor ganancia que la opción que presenta sin riesgo. Los individuos aversos al riesgo presentan funciones cóncavas en el nivel de riqueza. Esto se debe a que los aversos al riesgo experimentan una disminución de su utilidad esperada cuando el riesgo aumenta. Siguiente. Críticas a las finanzas conductuales. Los críticos a las finanzas conductuales, como Eugene Fein, normalmente apoyan la hipótesis de la eficiencia de los mercados. Alegan que las finanzas conductuales son más que una colección de anomalías que una auténtica rama de finanzas y que esas anomalías serán normalmente valoradas fuera del mercado o explicadas con argumentos de microestructura del mercado. Sin embargo, debe destacarse una distinción entre las tendencias individuales y las tendencias sociales. Las tendencias individuales pueden ser promediadas por el mercado, mientras que las tendencias sociales pueden crear bucles. Estamos hablando de constantes acciones en repetición que conduzcan al mercado más y más lejos del equilibrio. Siguiente. Bien, ahora entramos a los modelos del conductismo en la economía. Como primer modelo tenemos la heurística. Kahneman y Tversky introducen en su teoría el supuesto de que los juicios intuitivos de los individuos son mucho más simples que los propuestos por los modelos de racionalidad ilimitada. Las heurísticas permitirán al individuo juzgar y tomar decisiones de una forma más rápida y con un menor esfuerzo cognitivo, aunque implicarán caer en riesgos por ignorar información relevante. Las principales heurísticas que el individuo utiliza para simplificar los juicios en un contexto de incertidumbre son representatividad, disponibilidad, ajuste y anclaje. La heurística de representatividad es la regla mental seguida por el individuo que consiste de estimar la probabilidad de un suceso B a partir de un suceso A. Si A es representativo de B, quiere decir que se parece mucho. Se supone que B proviene de A y por tanto se utilizará A para el cálculo de la probabilidad de B. La heurística de disponibilidad supone que el individuo basa sus decisiones en la información que tiene en su mente en el momento de la decisión, creyendo que aquello que tiene de información será lo más probable que ocurra. La heurística de ajuste y anclaje se presenta como un sistema útil para estimar cantidades inciertas. Consiste en estimar una cantidad que denominamos de anclaje y a partir de esta mover hacia arriba o hacia abajo en función de los argumentos que se considere que afecta a la determinación de esta cantidad. Con el siguiente modelo tenemos la presentación. Los objetivos que se muestran como alternativas de elección son representaciones mentales. En ningún caso son estados objetivos. La percepción del individuo depende del marco de referencia en el que se presentan. Por tanto, la elección depende del marco. O sea, las decisiones se toman de acuerdo al marco que tiene el individuo. Ineficiencias del mercado. Los intentos de explicar los resultados observados del mercado son contradictorios con las expectativas racionales
y la teoría de los mercados ineficientes. Estos incluyen precios erróneos, toma de decisiones irracionales y beneficios anómalos. Richard Thaler, Premio Nobel en Economía en 2017, pone en manifiesto que los seres humanos toman decisiones bajo conceptos irracionales, en las que influyen las emociones. Estos sesgos cognitivos hacen que los mercados se inclinen hacia la ineficiencia. En suma, los mercados están gobernados por los sentimientos. Críticas. Los críticos de la economía conductual normalmente insisten en la racionalidad de los agentes económicos. Replican que la conducta experimentalmente observada es inaplicable a situaciones del mercado como las oportunidades de aprendizaje y que la competencia asegurará al menos una aproximación a la conducta racional. Otros hacen ver que las teorías cognitivas, como la teoría de prospectiva o perspectiva que mencioné, son modelos de toma de decisiones no generalizados en la conducta económica y son aplicables al tipo de problemas de decisión instantánea presentada a los participantes en experimentos o encuestas. Gracias, eso es todo. Buenos días, compañeros, buenos días. Hoy nos ha tocado exponer el tema la economía institucional o el institucionalismo en la economía. Bien, se dice que el institucionalismo es un esfuerzo de muchos economistas, donde dicho movimiento empezó en Estados Unidos con Thorstein Veblen, pero que después de Veblen ha ganado mucha envergadura. El objeto de ese esfuerzo fue de estudiar nuestras instituciones, de saber cómo funcionan, de mejorar su funcionamiento y de controlarlas. Se dice además que los economistas clásicos no tenían que enfrentarse con los problemas de la producción en masa, de compañías anónimas con carácter de monopolístico u oligopolístico. Bueno, de ahí es que parte el institucionalismo antiguo. Como escuela de pensamiento económico se desarrolló principalmente, como ya mencionamos, en Estados Unidos a partir de la influencia de la economía, de la Escuela Histórica Alemana de Economía, con la publicación en 1890 de la obra de Thorstein Veblen, que es Why is Economics Not an Evolutionary Science, donde en ella rechaza numerosos postulados de la escuela neoclásica, como el hedonismo individual, que justifica la noción de utilidad marginal, o la existencia de un equilibrio estable al que la economía convenga de forma natural. ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchándolo. Está bien, profesor, gracias. Los principales representantes del antiguo institucionalismo son Thorstein Veblen, John Connors y Wesley Mitchell. El nombre y los elementos básicos de la escuela remonta a un artículo de 1919 de Walton H. Hamilton en la American Economic Review. Siguiente, Flor. Flor, siguiente. Ya. A partir de ello es que se dará el nuevo institucionalismo, donde a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el viejo institucionalismo originalmente estaba fuertemente implementada en la escuela norteamericana. Y durante la mayor parte del siglo XX, la corriente principal de la ciencia económica se fundamentó en los cimientos de la economía neoclásica y desapareció el papel de las instituciones como factor clave para el desarrollo económico y del comportamiento en sociedad. Es así que a finales del siglo XX emerge un programa de investigación en el cual permite el retorno de las instituciones a la agenda de investigación principal en economía, que es la nueva economía institucional. La nueva economía institucional emerge desde la economía neoclásica, pero la rectifica a través de las nociones de transacciones e instituciones, como el rechazo de la racionalidad perfecta y de la incorporación del paso del tiempo. Entonces, hablaremos un poco más de la nueva economía institucional. La nueva economía institucional o economía neoinstitucional es una escuela de pensamiento económico que sostiene que las instituciones son clave para explicar las decisiones de los individuos. Por ende, estas pueden excluirse, se pueden excluir factores como la estructura del Estado al momento de analizar la realidad.
Las instituciones no fueron consideradas factores importantes en la corriente principal de la ciencia económica, que sobre fundamentos neoclásicos se asentó durante la mayor parte del siglo XX. Sin embargo, las instituciones no siempre estuvieron fuera de la corriente principal en economía, ni tampoco estas desaparecieron del programa de trabajo de ciertos autores o tradiciones, cuando fueron desplazadas de la corriente principal. Entonces, la revolución marginalista que en 1871 configuró las bases de la economía neoclásica, relegaría a las instituciones como centro de atención de los economistas. En cuanto a la configuración del programa de la nueva economía institucional, el primer artículo de referencia lo constituye Cussoe en 1937, el cual expondrá la naturaleza de la empresa como una fórmula organizativa que permite reducir costos de transacción frente a los que conlleva la utilización del mercado para realizar intercambios. Se dice que ambos artículos fueron básicos para el desarrollo de la nueva economía institucional. Por un lado, Cussoe en 1937, que generó un enfoque microanalítico de las organizaciones, en el cual dará lugar a la economía de los costes de transacción de Williamson en 1985. Y por otro lado, Cussoe en 1960, que generó un enfoque macroanalítico que estudia las relaciones entre instituciones y funcionamiento de la economía, así como también el proceso de cambio institucional. Tercera diapositiva, Flor, por favor. Ya, gracias. La nueva economía institucional cuenta con tres principales postulados. El primero es la racionalidad limitada, donde el individuo no tiene toda la información al momento de elegir por qué el conocimiento es limitado. Pero también se dice que no es posible anticipar ciertos eventos que pueden afectar el resultado final de las decisiones. Un ejemplo de esta racionalidad limitada son los cambios inesperados en las leyes. El siguiente postulado importante es el oportunismo, donde los agentes pueden sacrificar las potenciales ganancias de un intercambio con el fin de obtener un mayor beneficio propio. Y como tercer postulado están los costos de transacción. Son aquellos que dificultan en el funcionamiento del sistema económico. Según Oliver Williamson, podemos clasificarlos en dos categorías. Primero, los costos ex ante, que provienen del planeamiento, negociación, establecimiento de garantías de un contrato. Y los costos ex post, que provendrán de una mala adaptación. Quiere decir cuando las transacciones se alejan del acuerdo inicial. Entonces, ¿qué se debe hacer frente a ello? Se debe incurrir en pagos adicionales, teniendo como apoyo a una entidad estatal para que intervenga y resuelva ese conflicto. Siguiente, Flor. Ya. Entonces, ya habiendo visto el antiguo institucionalismo y el nuevo institucionalismo, entraremos a la definición del institucionalismo. El institucionalismo es un enfoque de las ciencias sociales, particularmente de la economía, la historia, la ciencia política y las relaciones internacionales, que plantea la comprensión de la sociedad a partir de sus instituciones formales, de su funcionamiento y su efectividad, al entender que cada sistema social desempeña una serie de funciones de cada tipo, ya sea social, político, económico y culturales, para cuya realización se ha dotado de un conjunto de instituciones específicas a través de las cuales se regula el comportamiento de los individuos. Por consiguiente, también podemos decir que el institucionalismo ve las relaciones de mercado como resultado de la interacción compleja de diversas instituciones. Por ejemplo, las normas sociales y jurídicas que se manejan en las empresas y los estados. Donde estas van a afectar también el comportamiento de los individuos. Esta tradición podríamos decir que continúa en la actualidad como una de las aproximaciones o percepciones principales de la economía ortodoxa. Continúa, Tatiana.
Continuando con la exposición, tenemos en la economía institucional, original, tenemos a los representantes que es Veblen, Commons, Mitchell, Maurice Clark, Hobson y Ayres. Y tenemos también la nueva economía institucional a Coase, North y a Williamson. Empezamos con la economía institucional original. Tenemos a Thorstein Veblen, quien es la máxima figura del institucionalismo de Estados Unidos. Él indica que las instituciones son como hábitos de pensamiento, deben ser como hábitos de pensamiento y de acción. El carácter ritual de los hábitos del pensamiento y acción de los hombres de negocios. Su visión se amplía más en la teoría de la clase ociosa, donde habla de la clase acomodada, que se caracteriza por el consumo conspicuo. ¿Qué nos quiere decir consumo conspicuo? Dice, Veblen afirma que la clase acomodada está dedicada a la incautación depredadora de bienes, sin trabajar para obtenerlos. Desean consumir en una forma que muestre su riqueza, porque una demostración de riqueza indica poder, prestigio, honor y éxito en esta cultura pecuniaria monetaria. Después tenemos una propensión a evitar el trabajo útil. ¿A qué se refiere? Que los miembros de la clase acomodada deben evitar el trabajo útil y productivo. Solo deben desempeñar tareas derrochadoras o inútiles si quieren seguir siendo respetados. El conservadurismo. Veblen afirma que la evolución de la estructura social ha sido un proceso de selección natural de instituciones. El progreso se puede atribuir a la supervivencia de los hábitos de pensamientos más idóneos y a la adaptación impuesta de individuos en un entorno cambiante. Y asimismo indica que el carácter objetivo de los hábitos del pensamiento y acción de los hombres que mueven los procesos del sistema industrial. Después tenemos a John Commons, quien es el segundo institucionalista más importante después de Veblen, el cual tiene una obra también llamada La distribución de la riqueza. Estudió el movimiento obrero y el sindicalismo. Él indica que como intelectual no creía que los intelectuales tuvieran un papel genuino en el movimiento obrero. Para él el movimiento de él indica que la noción de economía institucional para cómo significa el estudio de la acción colectiva mediante el control de la acción. De ahí tenemos la negociación se constituye un elemento integral de transacción para Commons, base de todos los sistemas económicos. La perspectiva psicológica del comportamiento individual y social tiene en Commons carácter de Gestalt, es un intento de examen de las situaciones económicas y sociales en su totalidad. Tenemos a Wesley Mitchell, quien es discípulo de Veblen, fue un gran investigador cuyo trabajo notable se centró en el análisis de las fluctuaciones de los negocios. Le dio al institucionalismo su tendencia empírica. Importancia de la investigación empírica. Mitchell decía que es una ciencia de la conducta humana, que él argumentaba que en el futuro la disciplina debe avanzar hacia más investigación y menos especulaciones. El estudio de Mitchell de los ciclos de los negocios, él llega a 4 conclusiones, que es las fluctuaciones de negocios se originan en una economía de dinero. Los ciclos de negocios están ampliamente difundidos en toda la economía. Las fluctuaciones de negocios dependen de los beneficios esperados y la economía misma genera sistemáticamente las fluctuaciones. Y respecto a la planeación social, él indica de que una planeación social prudente debe considerar los efectos tanto directos como indirectos de la acción social. Tenemos a John Maurice Clark, quien para Clark los fenómenos económicos se hacen complejos y por tanto la validez de gran cantidad de las afirmaciones que intenta explicar la acción humana queda restringida a pequeños sectores del mundo real, quien indica que la ciencia económica válida debe moverse tan solo entre esos dos extremos, los valores sociales y el cambio económico, y solo puede constituirse a partir de los problemas prácticos del día.
Los costos fijos sociales y el control social se consideran como la contribución más importante de Clark. El estudio de la eficiencia social le daba el carácter de la ciencia y la economía. Le tenemos el equilibrio entre la libertad y la intervención social, que es un objetivo de una economía equilibrada. Tenemos a John Hobson. Para Hobson, un sistema económico equitativo era aquel que asigna el costo agregado mínimo y la máxima utilidad agregada a los productos y asegura unas ganancias iguales de las transacciones de mercado para todos los participantes. Pero esto no era posible en el capitalismo puro, pues el mercado es el escenario de fuerzas de negociación desiguales. El pensamiento económico ordinario observado por Hobson fracasaba en reconocer que el bienestar era una entidad orgánica y no una mera suma de satisfacciones marginales, y en explicar la escasez periódica del poder adquisitivo. Y precisamente estas dos observaciones se consideran como las contribuciones más importantes de Hobson al pensamiento económico. Tenemos a Clarence Edwin Ayres, quien indica hay dos fuerzas principales que configuran el proceso evolutivo de la humanidad, uno progresista, dinámico, productivo de cambio acumulativo, y el otro contador, progresivo, estático, inhibitorio de cambio. Ayres ve en la tecnología la fuerza progresiva. Él explicó que la tecnología no está reducida al uso de herramientas o de habilidades humanas, solamente la combinación inseparable de ambos elementos, anticipando la idea moderna del capital humano. En su teoría del progreso económico, demanda que la economía debe ser una manera de pensamiento, no apenas un campo de investigación. Ayres utiliza una noción de cultura, quien define la recopilación organizada del comportamiento del cual la actividad económica es una pieza, es un fenómeno que es la materia del comportamiento social. Tenemos la nueva economía institucional. La nueva economía institucional se fundamenta en la noción de costos de transacción a partir de las contribuciones de Coase y en la institución reinterpretada en las aportaciones de North. Según Coase, la denominación nueva economía institucional para referirse a esas contribuciones se debe a Oliver Williamson, quien acuñó el término en 1985. El Nobel de Economía otorgado a Ronald Coase en 1991 y a Douglas North en 1993 constituye un fuerte impulso para la consolidación de la nueva economía institucional, la cual resalta que si en una realidad económica y política existen dos costos de transacción positivos, las instituciones importan y deben ser objeto de análisis. Tenemos a Douglas North, correspondiente relativa entre la noción de sistema y la noción de juegos en el enfoque de North. También indica que la teoría neoclásica del Estado, mercados políticos y económicos, monopolio del poder de coerción y de imposición son economías de escala, y los free rides y la ideología legitimadora de North. Los costos de transacción indican información, negociación, legalización y seguimiento y litigio, y también habla sobre la vía de la dependencia North. Tenemos a Oliver Williamson, quien plantea entre las buenas ideas que guardan la relación con la nueva economía institucional, se encuentra principalmente lo que tenemos los actores humanos. Williamson agrega que la naturaleza incompleta de los contratos plantea problemas adicionales cuando se combina con la condición de oportunismo. La factibilidad. La nueva economía institucional evade las ideales hipotéticos que se desprenden de la omnisciencia, la benevolencia, los costos de transacción nulos y la plena credibilidad, entre otros. Ya tenemos la empresa y organismos, que la naturaleza de la empresa. Okay. Después tenemos la operatividad, el esfuerzo para hacer operativas ideas prometedoras, tiene una parte teórica y una empírica. La transacción del costo de
transacción, la economía de costo de transacción. Perdón, me olvidaba, desarrollo de una teoría. Él indicaba que piensa que la formalización es vital para un programa de investigación progresivo, pero a veces conlleva un costo. Ya continúa. La economía de costo de transacción. Williamson reconoce que de entrada que la economía de costo de transacción es por concepción una empresa interdisciplinaria y que además, como lo sugiere el término, la economía del costo de transacción adopta un enfoque microanalítico. Para el estudio de la organización económica se centra su atención en las transacciones y los esfuerzos de economización que se realiza en el organismo correspondiente. Ocurre una transacción cuando se refiere un bien o servicio, se transfiere un bien o servicio a través de una interfase tecnológicamente separable, termina una etapa de la actividad y se inicia otra. Y también indica Coase que muestra que en ausencia de los costos de transacción no existe fundamento económico para la existencia de la empresa. Eso sería todo. Va a continuar mi compañera Tatiana. Date un ratito, por favor. Bien. Ya, yo les voy a hablar sobre críticas al institucionalismo. Juan, Fernando Tobos en su trabajo de investigación titulado En casi distintos enfoques de análisis de la vieja y la nueva economía institucional, hay algunas diferencias entre los viejos y los nuevos institucionalistas. Primero, bajo la opinión más extendida entre los institucionalistas, serán nuevos, pero no son institucionalistas, sino una versión diferenciada de los análisis económicos neoclásicos tradicionales. Los institucionalistas suelen destacar en sus análisis la existencia de fuerzas de una forma impersonal, dando poco espacio para la personal. Por otro lado, en un primer momento, los nuevos institucionalistas se han mantenido fieles a las exigencias del individualismo metodológico extremo. Sin embargo, ese tipo de análisis ha dificultado su trabajo, ya que de alguna u otra forma reducía sus análisis. Es por eso que los nuevos institucionalistas han cedido ante la necesidad de sustituir la racionalidad completa, han optado por adoptar un enfoque de análisis más amplio. Siguiente, Juana. Siguiente, Juana. Ya. Mientras los viejos institucionalistas destacan las consecuencias distributivas, los nuevos adoptan una perspectiva que busca destacar el mayor o menor grado de eficiencia, medida en términos de costes de transacción. En otras palabras, que mientras los primeros hacen referencia a la nueva existencia de conflictos distributivos y de poder y control de la naturaleza sistémica como principales factores respectivos, los segundos suelen hacer referencia a los esfuerzos individuales por reducir los costos de transacción asociados a cada marco institucional. Fernando concluye que ambos, tanto como viejos y nuevos institucionalistas, ponen énfasis en destacar la importancia que los marcos institucionales formales e informales tienen para el funcionamiento de la economía. Ambos también han elaborado diferentes análisis sobre los que dichas estructuras de reglas legales y normas sociales tienen sobre el comportamiento económico, como los procesos de cambio o como el de la reforma institucional. Siguiente, Juana. Jorge Enrique Domérez, en su artículo de investigación académica titulado Reflexión en torno al tema de Derecho y Economía, es un cuadro en la corriente institucional y neoinstitucional. Domérez refiere que mientras los primeros institucionalistas trataron de introducir en la ciencia económica conceptos de otras ciencias, los nuevos institucionalistas tratan de utilizar los instrumentos de la economía para explicar la historia, el comportamiento animal, el comportamiento delictivo, el derecho, los datos, la empresa, las redes de información, el gobierno, la familia, las instituciones sociales.
metodología de la corriente neoclásica utiliza el método teórico de mercado de libre competencia como un supuesto ideal óptimo al que se compara la realidad económica. Eso conduce inevitablemente a que estos economistas propongan soluciones siempre en la modificación de la realidad para acercarla a la acción del libre mercado. En cambio, el nuevo institucionalismo de esta metodología intenta comparar unas instituciones a otras. La conclusión que ha dado Mero es que, primero, no es válido poner medidas macroeconómicas de validez universal. Siguiente, Juana. Y segundo, que consciente se debe fomentar el desarrollo institucional adecuado al entorno. Juana, siguiente. Juana, siguiente, por favor. José Ayala, en su libro Instituciones y Economía, una introducción al neoinstitucionalismo económico, tiene una posición a favor del neoinstitucionalismo, afirmando que la protección de los derechos individuales, especialmente los derechos de propiedad, no puede ser vista como un lujo de los países ricos, agregando en el contexto de los países de América Latina que un sistema de derechos bien definido no elimina en definitiva las tentaciones de caer en la corrupción. Gracias. Agradece a los dos grupos por la exposición. Nos quedamos acá, nos vemos el miércoles. Ay.